aumento. Entonces, la hipertensión arterial está dada por dos factores, decíamos, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, está dado por dos elementos, que son el volumen, ¿no es cierto? O sea que todos los mecanismos que aumentan el volumen intravascular, y ahí entra, por ejemplo, el eje renina, angiotensina, aldosterona, van a hacer que aumente la presión. Y la frecuencia cardíaca, por otro lado, que ese va a depender del sistema nervioso autónomo, simpático. ¿Sí? ¿Se conectó el expositor? Sí, doctora, va a disculpar esta malísima mi internet. Ya, Hay ya. mucha gente en Sigamos mi casa. entonces. Continúe. Me quedé, bueno, no sé si se entendió que los monocitos salen del flujo sanguíneo, van hacia lo que es Ujú, sí, sí. el, el, el- salen y van hacia Hacia la donde estría las grasa, lipoproteínas, ¿no? Para sí, formar la estría pasan grasa. Es lo que vimos la anterior para clase. formar la estría Acuérdense grasa. que en la formación de la arteriosclerosis es dos fases en realidad, ¿no? Primero la estría grasa y después ya placa aterosclerótica, que su compañero lo que está explicando es cómo se forma la estría grasa, que es a base de grasa y monocitos. Cuando los monocitos pasan del intravascular al tisular, cambian de nombre y se llaman macrófagos y se transforman en células espumosas. Y después seguro va a explicar cómo las células musculares lisas migran y van a formar una capa que va a recubrir la estría grasa, lo cual le va a dar dureza. Y eso lo que va a hacer es aumentar la dureza del vaso y empeorar la hipertensión. No solamente, fíjense, porque disminuye el diámetro del vaso, sino porque la arteria, que es elástica, pierde elasticidad. Y entonces, como no se puede dilatar el vaso, se aumenta la presión. ¿Ya? Continúe, joven. Doctora, ¿continúo de donde explicó o sigo con lo que estaba No, explicando? sigue. Yo es para que vayamos repasando ya para el examen las cosas importantes. Listo, doctora. Igualmente, como dijo usted, las células musculares lisas migran desde la media hasta hacia la íntima y estas Ujú, producen lo que es colágeno, matriz extracelular, tejido fibroso y nos da resultado la formación de la cápsula fibrosa. ujú, Esta placa está formada así por células inflamatorias, por tejido fibroso, restos celulares y núcleo lipídico. Y esto ujú, provoca lo que es el estrechamiento arterial progresivo. ujú. Entonces, Eh, fíjense que, como dijo su compañero, es un círculo vicioso, porque primero la hipertensión, después la placa ateromatosa y después empeora la hipertensión. Y aquí, acuérdense, vamos a hilar conocimientos ya pensando en el examen. Una vez que la luz está obstruida, va a disminuir el flujo sanguíneo y esto hace que el paciente se haga vulnerable al síndrome isquémico, que como ya estamos hablando de patología cardíaca, específicamente en las coronarias puede llevar a un infarto agudo de miocardio. Fíjense, por eso fíjense que en la anterior clase su compañera, la primera que expuso, decía que la placa ateromatosa este, factores de riesgo agravantes son la hipertensión arterial. Se van dando cuenta, ¿no ves? Estamos hilando, o sea, ya tejiendo todos esos conocimientos que hemos avanzado en varios temas. Siga, joven. bueno, continuando, una vez que esta placa se llega a hinchar, a obstruir el paso, el mismo flujo sanguíneo, la presión provoca lo que es la inestabilidad de la placa. Ocurre una inflamación y debilita lo que es la cápsula fibrosa. La placa puede llegar a romperse y esto nos da como formación un trombo que como consecuencia nos puede dar un infarto agudo de miocardio o un ACV. La siguiente diapo. Ya, ahora, otra fisiopatología es la hipertensión arterial sistémica primaria.
Inicia por la interacción de factores genéticos y ambientales como la obesidad, consumo excesivo de sal, el estrés o el sedentarismo. Esto a su vez alteran los mecanismos normales que regulan la presión arterial. Como consecuencia, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, produciendo vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Posteriormente ocurre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el riñón libera renina generando angiotensina 2 y una sustancia que provoca intensa vasoconstricción y estimula la secreción de aldosterona. La aldosterona favorece la retención de sodio y agua y aumenta el volumen sanguíneo y elevando aún más la presión arterial. Al mismo tiempo, parece una disfunción endotelial, disminuyendo la producción de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y predominando mecanismos vasoconstrictores. Esto aumenta la resistencia vascular periférica y con el tiempo la presión elevada produce un remodelado vascular caracterizado por el engrosamiento y la rigidez arterial, y finalmente da el aumento crónico de la presión ocasionada al daño progresivo en órganos blancos como el corazón, el cerebro o los riñones, que está en la otra imagen. ¿Lo puedes pasar la diapo? La diapositiva. Aquí en las complicaciones tenemos que cuando la hipertensión no es controlada puede causar daño progresivo en órganos importantes del cuerpo, como ser en el cerebro, que nos puede llegar a dar un ACV por la interrupción del flujo sanguíneo, una hemorragia cerebral por rupturas del vaso sanguíneo también, eh, en el corazón, como la hipertrofia ventricular izquierda por el demasiado o por el esfuerzo del mismo, por el engrosamiento, tiene que enviar con más fuerza bombear con más fuerza la sangre y esto provoca el engrosamiento del músculo cardíaco izquierdo. Por insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, también en renales como la nefroesclerosis, o insuficiencia renal, que es la pérdida progresiva de la función renal. Ya, Y eso sería. ahí por ejemplo, importantísimo. Si yo en el examen les pregunto, ¿cuáles son los órganos más vulnerables del sistema a tener secuelas o complicaciones en la hipertensión arterial sistémica? ¿Cuál sería la respuesta? El encéfalo, el riñón y el corazón, ¿no es cierto? Y ahí ustedes pueden dar ejemplos. Su compañero decía el ACV o es la enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto? Que puede ser isquémico o hemorrágico. El ACV se clasifica en dos grupos, isquémico o hemorrágico. ¿Cuál de los dos puede ocurrir en la hipertensión? Ambos, como dijo su compañero. La hipertensión puede producir ruptura de un vaso arterial en la masa encefálica, sobre todo cuando el paciente ya tiene un defecto estructural de base, por ejemplo, los pacientes que tienen dilataciones aneurismáticas. Un aneurisma es propenso, el aneurisma es una dilatación sacular en un segmento de la pared vascular que además tiene una disminución de la resistencia. Es más delgado, es más frágil, por eso el aumento de la presión puede producir una ruptura de aneurisma y producir un ACV hemorrágico. Y el isquémico es por lo que vimos, lo mismo que vimos en el corazón, en el infarto, lo mismo puede suceder en el cerebro. Entonces, el riñón por la esclerosis o puede producir también una isquemia por una placa ateromatosa y en el corazón ya lo hemos avanzado en la anterior clase. Hay un cuarto órgano que es vulnerable. ¿Saben cuál es? A ver, el compañero que estaba exponiendo. Aquí él ha mencionado tres, pero hay un cuarto que no hay que olvidarse. Vulnerable a efectos severos o complicaciones debido a la hipertensión. Rodrigo, Doctora, ¿sabe cuál es? ocular, Eso. sí, El sí, globo sí, ocular. sí, 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 me olvidé No se olviden ponerlo, no. entonces, por ahí entra el examen, ¿ya? El globo ocular es el cuarto órgano vulnerable. Rodrigo, ¿no? ¿Concluyó su exposición? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Quién continúa?
Yo, doctora Mi Abigail. nombre, Abigail. Muy bien, Abigail. Bueno, les voy a hablar sobre la arteriosclerosis e hipertensión sistólica en las personas mayores. Bueno, la arteriosclerosis es el endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias, ya que ocurre esto principalmente por el envejecimiento. Bueno, aquí vemos como en la imagen, cuando hay mayor rigidez de la arteria, en este caso de una persona mayor de 70 años mayormente, hay mayor resistencia al flujo sanguíneo, cual el corazón ya debe hacer más fuerza para bombear y eso provoca un aumento de la presión arterial sistólica, ya denominada lo que es la hipertensión sistólica aislada. Aquí en la arteria joven, como vemos, la pared arterial es más elástica y flexible, mayormente en los jóvenes de 20 años. Y ya la otra es la de la persona mayor, ya una pared arterial rígida y endurecida, ya sea por ateromas o por la edad. Y eso mayormente ocurre, como digo, en las personas mayores. Siguiente, por favor. Ya. Aquí les voy a hablar sobre la hipertensión arterial sistémica secundaria. Esta es aquella hipertensión donde aquí sí existe una causa identificable, ¿no? Como vemos acá en el lado izquierdo, las causas por otra enfermedad o alteración identificable. Tenemos renal, endocrina, neurológica y exógena. En la renal podemos tener una retención de sodio, como han mencionado mis compañeros, y agua, cual aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. En endocrina hay alteraciones hormonales y cual llega a ser vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Y en la neurológica tenemos un aumento de la actividad simpática. Y en exógena tenemos el alcohol, fármacos, nicotonas, metales, cual hace un daño vascular a los vasos y una vasoconstricción, ya es el estrechamiento de las arterias. Aquí como ejemplos podemos poner enfermedad renal de parenquimatosa, estenosis de arteria renal, hiperaldosterismo, síndrome de Cushing, apnea del sueño, cuales todas estas llegan a una hipertensión arterial. Solo que, como dice acá, es secundaria, o sea, tiene una causa, digamos. En la hipertensión secundaria, lo que hay que hacer es identificar y tratar la causa cual puede controlarse la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos un breve, como un tipo resumen de lo que expliqué. Cuando hay aumento de la resistencia vascular periférica y también en el aumento de la actividad simpática elevada, es lo que causa el aumento de la presión arterial. Como mencionamos, en el aumento de la resistencia vascular, las arteriolas, son rígidas o estrechas, ya sea por aterosclerosis, dislipidemia, y en la actividad simpática hay vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca. Luego tenemos lo que es la retención de sodio y agua, como mencionamos. Ahí es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cual lleva un aumento de volumen sanguíneo. Y la sobrecarga de trabajo del corazón, porque tiene que hacer más fuerza. Debe bombear con más fuerza y eso ya lleva una hipertrofia ventricular izquierda, que es el engrosamiento del ventrículo izquierdo. Y aquí, como mencionaba hace un momento el compañero y usted, doctora, el daño progresivo a órganos blancos, ya son el corazón, el cerebro, el riñón y la retina. En el corazón puede ser una hipertrofia ventricular izquierda, como mencionamos, que es el aumento, y causa insuficiencia cardíaca. En el cerebro, riesgo de evento vascular, un derrame. Y en el riñón, pues daños renales progresivos o insuficiencia renal crónica. Y en la retina, retinopatía hipertensiva, alteraciones visuales. ¿Cuáles de estas complicaciones dan un infarto agudo de miocardio, evento vascular cerebral, insuficiencia renal crónica y retinopatía, entre otras?
pero sobre todo esto afecta a estos órganos blancos. El siguiente tenemos aquí un caso clínico que es de todo este tema. En este caso clínico se habla de un paciente que llega por disnea al cruzar rápidamente la calle desde hace 2 meses. El hombre tiene 50 años, casado, con 4 hijos. Su ocupación es cajero, no hace ejercicio hace 25 años, fuma una cajetilla de cigarrillo diaria. Su alimentación es abundante en grasas de origen animal y agrega sal a sus alimentos. Insomnio muy frecuente y mucho estrés en el trabajo. Y sus antecedentes tienen padres con hipertensión arterial sistémica que fallecieron por infarto agudo de miocardio. En su exploración física, su presión arterial es de 165/94, o sea, ya es elevadito, y frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto. En la exploración cardiopulmonar, sin datos muy importantes, y presenta edema con fobia en ambos pies hasta tercio medio de ambas piernas. En el electrocardiograma se presenta una discreta hipertrofia ventricular izquierda, y en sus pruebas analíticas tenemos colesterol total de 320 miligramos decilitro elevado, triglicéridos de 270 miligramos decilitro también están elevados, y la glucosa igual está elevada con 120 miligramos decilitro. La LDL también está elevada, que es el colesterol malo, y la HDL está disminuida. Y en su examen de orina presenta microalbuminuria, albúmina en su sangre, hay albúmina en la orina, y como factores de riesgo del paciente, como vimos, presenta obesidad, sedentarismo, no hace ejercicio, exceso de sal, su dieta es rica en grasas, tabaquismo y estrés crónico y antecedentes familiares. Y esto obviamente le favorece que el paciente pueda tener hipertensión arterial, aterogénesis, dislipidemia, síndrome metabólico. Bueno, aquí en la fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando con el paciente? Hay un aumento de la presión arterial, por ese aumento hay sobrecarga del corazón, hay hipertrofia ventricular izquierda, como dijimos. Como ven en la imagen, ahí en la imagen número 3 muestra la hipertrofia ventricular izquierda, que se agranda el músculo del corazón. Siguiente, por favor. Y en el disnea de esfuerzo, ahí es cuando el corazón hipertrofiado tiene menor capacidad de aumentar el gasto cardíaco durante el esfuerzo. Es por eso que él presentaba falta de aire al caminar rápido, por su sobrepeso también, y los líquidos. Retención de líquido y edema. El edema con fobia en ambos pies es el inicio de una insuficiencia cardíaca por el aumento de presión en sus venas y su retención de sodio y agua. ¿Cuál esto se acumuló en sus tejidos, no? Especialmente ahí en sus piernas. Y también hay daño en los vasos, como en la aterosclerosis, ya que el colesterol estaba elevado, los triglicéridos también. Aparte que consume mucho cigarrillo, hay tabaquismo, hipertensión. Esto ya hace que la arteria pues forme las placas de ateroma, como mencionaron igual al inicio. Hay obstrucción en las arterias, digamos, la sangre no fluye normalmente, cuesta, tiene que haber más esfuerzo. Y el daño renal también temprano. La presión alta lesiona los pequeños vasos del riñón, que son los glomérulos, cual permite el paso de pequeñas cantidades de proteína a la orina. Por eso aparece la microalbuminuria. Es un signo temprano de daño renal, ya que más bien gracias a eso también puede detectarse a tiempo. Y el objetivo pues de su manejo del paciente tiene que reducir de peso, realizar ejercicio, suspender el cigarro, ya que en sí no es bueno en nada, manejar el estrés y mejorar el sueño.
controlar su presión también para saber cómo va yendo. Y eso, y su diagnóstico, pues más probable era hipertensión arterial ya en estadio 2 con todos los datos y síntomas que tenía. Y también síndrome metabólico o dislipidemia mixta. Y eso sería del paciente, mejorar su calidad de vida en sí, en todo aspecto. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien. Es Abigail, ¿no? Sí, doctora Abigail Estrada. Ya. Muy bien. Creo que está muy claro todo lo que expusieron sus compañeros. Fíjense que ya hemos repetido varias cosas, que estamos avanzando incluso de la clase 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, ella habló de edema. Y nosotros ya sabemos, ya dominamos qué es el edema, por qué se produce. Entonces, creo que estamos preparados, ¿no? Para dar el primer parcial. ¿Alguna pregunta del tema, jóvenes? ¿Al grupo o a mí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Creo que no, doctora. Ya. Bueno, pues entonces, jóvenes, ya saben, vamos a hacer una pausa para que ustedes se dediquen a estudiar. Ya sabe, el grupo que tenía que exponer arritmia va a quedar para el próximo jueves, ¿ya? Para que se dediquen a estudiar. Tienen exactamente 7 días y son 9 temas, así que les recomiendo que empiecen a estudiar desde ahorita. Ya que hemos hablado de hipertensión arterial, ustedes tienen hasta las 12 para leer hipertensión y hacer un resumen y así cada día vayan estudiando, ¿ya? El día lunes a la